La bienvenida al doctor Pedro Fuster, él es médico adjunto al servicio de neonatología del Hospital Universitario de Canarias y además también profesor asociado de Medicina y Farmacia en la Universidad de La Laguna. Doctor, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Kiko. Neonatología, bebés neonatos, exactamente, doctor, ¿de qué hablamos? De los recién nacidos hasta la edad de 28 días se consideran neonatos y son los niños que nosotros tenemos. Pueden tener mucha más edad si nacen muy prematuros, por ejemplo. Pueden tener hasta 2 meses. Claro, neonato y prematuro directamente no tiene nada que ver, ¿no? Sí, los prematuros son los neonatos que han nacido con menos de 37 semanas de gestación o de edad posconcepcional. Claro, pero muchos neonatos son todos los que han nacido con el tiempo de gestación adecuado, ¿no? Sí, la mayoría son recién nacidos normales a término, aunque los prematuros también son normales, ¿no? Pero dentro de su edad gestacional. Sin duda que sí, enseguida vamos a conocer algunos casos de algunos bebés preciosos y que además están creciendo y mucho. Para la tertulia también nos acompaña María José Rodríguez Cañada, ella es enfermera de neonatología del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal, María José? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, unas manos casi que de cristal, ¿verdad? Para trabajar y manipular con bebés tan chiquititos. Bueno, mucha paciencia y delicadeza. Y mucha ternura incluso, ¿verdad? Sí, claro, la ternura va implícita. En el oficio, Sí. oficio. Y un poco también de frialdad, ¿no? Porque a veces hay que estar pendiente de lo que hay que hacer más que de lo otro, ¿no? Bueno, yo no lo llamaría frialdad. Igual la palabra no es la adecuada, eso es verdad. No, No es la adecuada. No, porque hay que tener no. sangre fría quizás, ¿verdad? Sangre fría, sí. Sí, hay que tener sangre fría, pero no, frialdad no. Los sentimientos siempre están ahí. Las emociones, pues también acompañas a los padres en todas las emociones que pasan. Porque las destrezas y las habilidades sí que hay que pulirlas y respetarlas como lo hacen a diario, que se convierten ustedes en la vida de los bebitos, las enfermeras. Sí, las destrezas y habilidades, bueno, las vas adquiriendo con la práctica del día a día. Y bueno, y de todas maneras estos niños despiertan toda la ternura que hay dentro. Sin duda que sí, porque son chiquititos, ¿verdad? Muy chiquititos. Pero crecen, como es el caso de Ainara. Su mamá es Ana Vanessa Hernández, ella además es presidenta de APREMATE, la Asociación de Padres y Madres de Prematuros de Tenerife. Ainara, ella nos lo contó aquí en la radio, nació con 26 semanas y 800 gramos, imagínense que 800 gramos es poquito, y ahora Ainara tiene 3 años y es una niña guapísima y corre mucho y juega y es una niña muy feliz, ¿verdad, Ana? Sí, totalmente, totalmente. Cuesta porque, bueno, lleva un proceso. Los niños prematuros no es solo el proceso del hospital, sino después, pues bueno, hay especialistas, hay que ir viendo, hay una evolución a ello, un momento escolar, una etapa escolar también educativa que hay que prestar atención, pero salen adelante, que es lo importante, y es siempre el mensaje que queremos dar, que hoy en día, pues por los adelantos y los profesionales que acompañan a estos niños y que los tratan, pues los niños prematuros salen adelante. Es muy importante, por supuesto, que la tarea clínica, la tarea médica, pero la familia, Pedro y María José, juegan también un papel fundamental, ¿verdad? La familia es imprescindible, no puedes separar la familia del niño que tienes allí. Los padres, es el vínculo con el padre, los padres con el niño, eso no lo puedes separar. Y máxime en un momento tan delicado como es el nacimiento, ¿no? Donde todo es nuevo, Pedro. Sí, todo es nuevo para la familia, para los padres. Ellos no esperan tener un niño prematuro, esperan tener un niño que nazca con más de 37 semanas. Lo ideal, la fecha probable de parto son las 40 semanas, cuando te dicen los obstetras, los ginecólogos, que vas a dar a luz. Y se precipitan las cosas por lo que sea y tienen lugar a un nacimiento de un hijo más chiquitito, pero no solo es que pese poquito, es que es inmaduro en todo y es muy lábil, muy vulnerable. Entonces el equipo que formamos incluye siempre a los padres, por supuesto, son el eje es el recién nacido, el que manda, ¿no? El prematuro. Después están los papás, después las enfermeras, que le dedican muchísimo tiempo, y los auxiliares. Y después estamos los médicos, que coordinamos un poco todo el equipo, pero la labor de los padres y de los enfermeros
es fundamental. Imprescindible. También nos acompaña la mamá de Eric. Eric nació con 32 semanas, ahora tiene ya casi 6 meses, todo un hombrito. Jacqueline Hernández Santos, hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está Eric? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues Eric ahora mismo está muy bien, ha evolucionado bastante bien y por ahora no le vemos ninguna anomalía. ¿Cuánto pesó al nacer? Pues él pesó 1,754 kilos y ahora mismo ya está pesando ya los 6 kilitos más o menos. Caray, ya cuesta cogerlo, ¿no? Se nota, ¿verdad? Se nota Sí. ahí el pesito. Claro, porque abrimos tertulia, hablamos no solamente de que es un bebé pequeñito, sino que, como decía el doctor, es inmaduro para todo su sistema está creciendo. No sé si todavía en proceso. Sí, bueno, él tuvo bastantes problemas, sobre todo para lo que es comer, porque no tenía reflejos de succión al nacer y es el problema mayor que tuvo, la verdad, el que más le costó superar. En Canarias, según distintos estudios realizados a nivel nacional, más del 8% de los nacimientos son prematuros. Hablamos de un dato a tener en cuenta, porque no es una anécdota a nivel estadístico, son ¿verdad? Un grupito de niños y niñas que nacen. Pues sí, en principio lo que pasa es que la crisis desde el 2006 ha hecho que disminuyamos en Canarias un 25% el número de nacimientos. Si teníamos en el 2006 unos 20.000 recién nacidos y pico al año en Canarias, pues ahora estamos en 15.000. Se ha disminuido un 25%. En cambio, los prematuros en aquella época eran alrededor del 8% y ahora hemos bajado al 7%. Sin embargo, en Tenerife esta disminución en los prematuros, porque ha sido menor, ha sido un 23% solo de disminución, mientras que en la isla de Gran Canaria ha disminuido un 30%. Por isla, Tenerife tiene más número de nacimientos que Las Palmas, por provincias, no, que Gran Canarias, perdón. Por provincias, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria tiene más número de nacimientos, pero por islas, Tenerife ha sido una de las zonas donde mayor crecimiento de población ha habido en los últimos años, y aunque ahora creo que no llegamos a los 2 millones de población en toda Canarias con los inmigrantes que se han ido. 2 millones y un pisquito tenemos. Y un pisquito. 2 pues millones eso, y un poquito. Pues los nacimientos sí han disminuido, pues seguimos teniendo una tasa de natalidad alta, porque por ejemplo Barcelona y Madrid tienen en relación a la población mucho menos nacimientos que nosotros. La mayoría de los nacimientos tienen lugar en poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes, y después en las grandes de más de 50.000 habitantes, y las últimas son las de menos de 10.000 habitantes. ¿Qué provoca que un niño nazca de manera prematura? Bueno, pues en principio hay múltiples factores, ¿no? Pues las enfermedades maternas, que no es el caso de todas, pero por ejemplo en Canarias tenemos mucha hipertensión, obesidad, diabetes y otra serie de cosas, ¿no? El que haya partos de bebés múltiples o gemelares o trillizos, pues bueno, las técnicas de reproducción asistida han hecho que aumenten bastante los prematuros, y ya antes del 2006 aquí en Canarias estábamos alrededor del 10-11%. En Estados Unidos estaban alrededor del 12% y en el resto de Europa no llegaban y en España al 10, o sea que siempre hemos tenido más natalidad y más prematuros en proporción. Y en los últimos años el nivel de éxito, ¿verdad?, ha sido mucho mayor, ¿verdad? Cada vez son más de estos niños, los superan con éxito. Sí, en general, la supervivencia general, libre de secuelas, que es lo que nos importa, está en torno al 90%. Todo depende del grado de inmadurez que tenga. Cuanto más chiquitito es el niño, pues más problemas tiene. En principio, el límite actual sensato son las 24 semanas, que vienen a ser, pues, alrededor de los 6 meses, un poquito menos de gestación, ¿no? Y que son 26 en realidad. Pues ahí está el límite. Hay países como
como Inglaterra, que lo pone muy bajo, en 22 semanas, en otros sitios en Estados Unidos y en otros sitios europeos en 23, pero por ejemplo en el Hospital Universitario de Canarias y en la mayoría de los centros españoles establecemos las 24 semanas, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza, Jacqueline, Ana, cuando se ponen de parte y ustedes saben que no han llegado a las 40 semanas, ¿verdad? O a las 36 como mínimo? ¿Qué pasa por dentro? La primera reacción, que creo que incluso también desde Apremate lo vemos, ¿no? Porque acompañamos a las familias en los dos hospitales de aquí de Tenerife, es el miedo, ¿no? La incertidumbre, esperas tener un niño rechonchito, rosadito, de 3 kilos, que lo puedas poner al pecho y, por ejemplo, en mi caso fue una rotura de bolsa, que tampoco es que fuese algo que ya te habían avisado o que tenías un previo aviso. Entonces, pues es la desesperación de ver cómo están y ya después que pasa la primera semana y que bueno, que estás viendo, te estás un poco adaptando a ese proceso del niño en la incubadora, del niño con un respirador, del niño pues con un seguimiento médico, con las enfermeras. Pues ya después es lo que incluso decía antes el doctor Pedro Fuster, ¿no? Las secuelas, ¿no? Y después ya empieza el proceso de ver qué cosas, pues por esa inmadurez puede hacer que el niño, pues o la niña el día de mañana, pues tenga una secuela, puede ser de visión, de audición, porque sales con especialistas, con cardiólogos, neumólogos, etcétera, ¿no? Según las características de cada niño, porque sí es verdad que cada niño prematuro es diferente y su evolución pues es diferente, pero el grado o sea, el nivel de niños que salen adelante pues es bastante alto y en eso pues la verdad que estamos muy contentas. Mucho susto, Jacqueline, cuando nació Eric. Bueno, más bien como que no te lo crees. No es tanto susto en un principio, sino como que no te crees lo que te está pasando. Y ya una vez que pasa todo, pues te quedas como, bueno, por lo menos yo en mi caso me quedé más bien como bloqueada, que no me lo creía y vamos, que no parecía que había dado a luz ya. A muchas madres le pasa, Kiko, el sentimiento de... Yo, por ejemplo, yo siempre encuentro en mi caso, yo me pegué 2 días, porque como fue cesárea, estuve ingresada un poquito más tiempo, yo me pegué 2 días que me despertaba y me tocaba la barriga, porque era como si había sido un sueño, ¿no? Y decía, ay, mi barriga, ¿no? Y claro, no la tenía. Y aparte el momento de entrar en la UCI, de ver a tus niñas en ese momento pues entubadas, pues con sondas y todo eso, a mí me costó un día volver a entrar, 24 horas, porque te quedas en estado de shock, porque son chiquititos, es una situación bastante mal. Y ahí pues sí quiero reforzar el papel de las enfermeras, ¿no? De estar ahí apoyando, el papel también de la psicóloga. Hay una psicóloga que por medio de la universidad está allí y bueno, hace un programita de manejo de emociones donde un poco te ayuda a ver, a manejar esas emociones que estás teniendo, pues para vivir esa estancia que vas a estar, porque un niño prematuro suele estar una media, si es un gran prematuro, entre 2-3 meses, ¿no? Entonces, con sus días y con sus noches, porque te vas para casa, lo dejas allí y bueno, pues es difícil. Incluso por eso también nace Apremate, porque allí, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Canarias tienen un pasillo con fotos que han puesto los padres una vez que pasa el tiempo, pues donde se ve cómo nació el niño o la niña, cómo está ahora. Y las mamis, que somos así muy locas, dijimos, y siempre está en la foto estamos nosotras, ¿no? Y contamos nuestra experiencia y apoyamos, y de ahí fue el nacimiento de Apremate. Claro, porque les hubiera gustado a ustedes tener una mamá que les hubiera contado que todo iba a salir bien. Sí, porque lo que nos hablaban eran las fotos, nosotros nos hacíamos la historia viendo una foto. Un caso más así, el que más todo el mundo tiene que ver, y la nombro porque la mami es parte de la junta directiva, que es el caso de Eliana, ¿no? Una niña que pesó 450 gramos, la foto es impactante que está allí porque es el tamaño de una jeringuilla de insulina. Entonces, claro, yo me acuerdo que veía esa foto y decía, bueno, pues si Eliana salió, que pesó 450 gramos, Ainara sale, ¿no? Y incluso me emocioné cuando conocí a la mamá, porque era como, te daba esperanza esa foto, ¿no? Entonces, bueno, en vez de las fotos, pues ahora estamos nosotras ahí. Estos partos, igual pregunto novedad, pero como no lo sé, lo pregunto, ¿son partos naturales que se adelantan o todos los niños prematuros nacen por cesárea? Todos los niños prematuros no nacen por cesárea. Se pueden adelantar por cualquier problema o se tiene que hacer una cesárea. Hombre, de todos los partos, alrededor de un 7% son partos distóxicos o no normales. Y en los prematuros es el doble, un 14 y pico %. O
O sea, porque la situación de prematuridad conduce a ir un poco corriendo y tener que hacer, pues a veces, si la situación es muy mala, se hace una cesárea urgente directamente, y cuando no, pues son partos que no son vaginales espontáneos, sino son partos que se provocan porque ya la madre no puede más o el niño no puede más, y muchas veces acaban con una ayuda de unos forceps, unas espátulas, una ventosa, y ya te digo, son el doble que los recién nacidos a término, pues de partos no normales. ¿Eh? ¿Los trabajadores de estas unidades son voluntarios o toca trabajar en ellas y uno está formado y entrenado y va? Somos voluntarios todos. Todos hemos hecho pues pediatría, los médicos, y nos hemos dedicado a una especialidad que ya está reconocida, que es dentro de la pediatría, que es la neonatología, y las enfermeras son enfermeras de corazón. Especialistas también, ¿verdad? Sí. Bueno, en ello estamos, en que la especialidad de pediatría ya está, pero actualmente aquí todavía no hay enfermeras especialistas en pediatría en la isla, pero ya está abierta la especialidad. Estas unidades de los hospitales deben ser como un mundo aparte, ¿verdad? Como una gran familia. Es un mundo, es como una UBI, pero en chiquitito. No tiene nada que ver con el resto del hospital. Hay, permítame la expresión, mucha más vida que en la UBI, ¿verdad? Sí, hay mucha más vida que en la mucha UBI. más vida, más alegría, ¿verdad? Bueno. Son bebés, ¿no? Que en la mayoría de los casos siempre arrancan, ¿no? Y salen muy bien. Hombre, gracias a Dios en la mayoría de los casos siempre arrancan, pero desgraciadamente tenemos de todo. Algún susto hay también, ¿no? Sí. Algún susto hay. ¿Cuáles son los principales riesgos que corren estos bebés, los prematuros? Riesgos, primero, por el grado de inmadurez general, son los más susceptibles a coger cualquier tipo de infección. Y luego la inmadurez pulmonar, esa inmadurez pulmonar también les puede provocar al final hemorragias cerebrales, inmadurez a nivel general. Sí, ellos, el primer problema que te encuentras es que si de todos los partos en general, pues el 10% de los recién nacidos necesitan algún tipo de asistencia, pues estimularlos para que empiecen a llorar o a aspirar las secreciones, colocarlos bien para que respiren bien, o incluso darles una ventilación con una mascarilla y una bolsa que se llama ambú, o una bolsa de anestesia, o sea, dependiendo de los hospitales utilizan unos u otros, y ya la reanimación puede ir a más, tener necesidad de ponerles un tubo dentro de la tráquea para que respiren. Pues si el 10% de los partos normales necesitan algún tipo de asistencia de mayor o menor grado, o de reanimación cardiopulmonar, como quieras llamarla, específica, neonatal, que es diferente a la de los niños mayores, de los lactantes y de los niños mayores, y por supuesto del adulto, es totalmente diferente, es específica, pues estos tienen un 50% alrededor, y ya si pesan menos de 1.500 gramos, pues tienen el 80% de necesidad de reanimación, y si pesan menos de 1.000 gramos, el 90 y tanto. Es muy raro que un niño de menos de 1.500 no tengas que hacer soporte, ¿no? Muchas veces los tienes que intubar en paritorio, tienes que cubrirlos porque se enfrían enseguida. Una de las cosas peores que les puede pasar es la hipotermia. Antes de nada los cubres con un film de plástico como este de los bocadillos igual, y después empiezas a cuidarlo, a ver la temperatura, a ver cómo respira, cómo late el corazón, y vas actuando. Después la inmadurez respiratoria, junto con el enfriamiento, por eso los metemos en las incubadoras, tienen una piel muy fina, pierden calor enseguida por esa piel y pierden agua por evaporación. Tenemos que tener las incubadoras calentitas, no mucho porque el exceso de temperatura también es dañino, pero la hipotermia es horrible, ¿no? Y pierden mucha agua, necesitan muchos líquidos, pierden un montón por esa piel, se evaporan, tenemos que tenerlos con humedad. Muchas veces tenemos que darles apoyo respiratorio con unas mascarillas o unas cánulas en las narices, y a veces tenemos que intubarlos y ventilarlos con respiradores, ¿no? Y todos esos aparatos, doctor, deben ser chiquititos, ¿no? Acordes al tamaño de los bebés.
Sí, son más pequeños que los adultos, pero no hay que malentender que por ser chiquititos no son menos complicados. En las cargas de trabajo y las dificultades de trabajo sanitarios en el mundo hay unas cosas que se llaman los RD, que son los grupos asociados, grupos diagnósticos asociados, que se utilizan en administración, en todo. Y entonces la complejidad de una UCI neonatal con un gran prematuro de estos de menos de 1500, sobre todo de menos de 1000 gramos, es enorme. Tiene una puntuación a nivel mundial de 6 aproximadamente. Imagino, claro. Y la siguiente puntuación más alta es la de la cirugía cardíaca, que no llega a 5. O sea que, y detrás están las UCI de adultos, las de coronarias y todas estas. Entonces, la complejidad máxima en medicina y cirugía que hay ahora mismo son las UCI neonatales y los prematuros de menos de 1000 gramos. Que es donde ustedes trabajan cada día, ¿no? Todos los días, sí. Todos los días con esos bebitos. ¿Por qué decidieron esta especialidad? ¿Qué les atrajo de ella? Yo me decidí por la pediatría, en quinto. Iba a ser neurocirujano, y cuando hice las prácticas de pediatría con la doctora Carmen Contabarría, que se ha jubilado, que es un encanto, me gustó tanto la pediatría que dije que iba a ser pediatra. Y Yo particularmente no me decidí. Cuando entré fue porque me tocó entrar ahí. Entré con muchísimo miedo, porque cuando yo vi aquello y cuando yo entré no había niños tan pequeñitos como los que salen hoy en día. Pero yo recuerdo que estuve 2 o 3 días mala de pensar que tenía que ir a trabajar. Me ponía enferma de tener que tocar a aquellos niños, y hoy en día, después de 18 años en la unidad, los niños me han enseñado muchísimo, y no lo cambiaría ahora por adultos, vamos. claro, porque coger, imagino, como enfermera una vía, ¿verdad? Para coger con la agujita en la venita de los niños. Bueno, pues te desgastas la vista, así estoy yo con gafas, que no había llevado gafas en la vida. Y claro, nada, mucha paciencia. Porque a veces cuesta en un adulto, imagino un bebito, ¿verdad? Sí, a mí ahora me parece mucho más fácil cogerla en un niño que en un adulto. Claro, la experiencia es lo que tiene, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo pasaron tanto Ana como Jacqueline? ¿Cuánto tiempo pasaban ahí en la unidad con los bebitos cuando eran más chicos? Ainara estuvo ingresada 3 meses. Bueno, 3 meses, primero estuvo 1 mes y medio en lo que es la UCI neonatal, y después pasó a lo que se denomina cuidados medios, que cuando ya está un poquito mejor, y bueno, ya puedes tener más contacto con ella, y bueno, hasta que coja un peso específico. Pero lo ideal es pasar cuanto más tiempo puedas con ellos, mejor. Ya está establecido por ley que los padres pueden acompañar a los niños 24 horas. Todo el tiempo, ¿verdad? Sí, los hospitales ya tienen puertas abiertas, antes no, antes había un horario específico donde solo se podía entrar a unas horas determinadas, y por lo que decía pues María José, ¿no? El papel de las familias es vital. Un niño necesita tener contacto con su madre, con su padre, hacer el método canguro, que es el contacto piel con piel, tenerlo con él. Incluso muchas veces cuando los médicos venían a evaluar al niño, pues lo hacían incluso teniéndolo en el método canguro, porque es muy beneficioso para ellos. Y yo me pegaba allí todo el día, o sea, prácticamente a lo mejor salías un poco para comer, y por eso mismo, porque estábamos allí y porque se pasa tanto tiempo allí, es otra de las luchas que tenemos, que aprovecho para decirlo, que es un espacio. O sea, los padres necesitan, las familias necesitan en los 2 hospitales un espacio, una habitación donde los padres puedan comer, descansar, se puedan dar una ducha, porque están allí las 24 horas del día. Y se necesita un espacio porque a nivel nacional existen en los hospitales, pero aquí en los hospitales de Tenerife no, y lo recalcamos porque hemos tenido reuniones con los gerentes y están en ello, pero necesitamos que se haga ya. Hay que recordarlo. Jacqueline, ¿tú cuánto tiempo pasabas? Pues prácticamente todo el día también, desde por la mañana, bueno, a veces algunos días pues ibas un poquito más tarde según, pero había días que hasta las 12 de la noche me pegaba allí, y ya luego hasta el día siguiente. ¿Estos bebés tienen lactancia materna? ¿Pueden o cómo se alimentan? Deberían de tener lactancia materna. Lo que pasa que es muy complicado, sobre todo los grandes prematuros, evidentemente no tienen el reflejo de succión desarrollado y no van a agarrarse al pecho de la madre. Pensaba eso, si tenían fuerza para mamar, ¿no? Para chupar. No la tienen. No, pero se les da por medio de una sonda al principio, una sonda que se pone
a través de la boca, orogástrica, hasta el estómago, mejor que a través de la nariz, porque hace menos daño. Y entonces vamos poniendo pequeñas cantidades, pues imagínate que en los grandes chiquititos empezamos con medio centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico de leche materna. Pisquito, ¿no? Sí, las mamás al principio, muchas son de cesárea o están mal y a lo mejor el primer día no pueden, pero en los más chiquititos esperamos incluso 1 o 2 días a que la mamá, o 3, a que la mamá, o incluso 4 los más chicos, a que la mamá tenga la posibilidad de sacarse un poquito de leche. Y ese poquito se lo vamos dando cada 2, 3 horitas, vamos viendo cómo lo va tolerando. Eso va haciendo que se desarrolle el intestino, que no se colonice, que no se llene de gérmenes malos, sino de gérmenes buenos, bacterias, en vez de las bacterias que son patógenas, pues bacterias comensales que te protegen de las bacterias malas. El contacto piel a piel también hace que la mamá se colonice o adquiera la misma flora bacteriana que tiene el bebé, y después crea inmunoglobulinas y defensas que se las transmite a través de la leche. O sea que el método canguro y la lactancia materna son 2 puntos fundamentales. La nutrición es fundamental, y con leche materna y el contacto piel a piel se ha conseguido muchísimas cosas. El método canguro empezó hace muchos años en Colombia y en países menos desarrollados que el nuestro, que necesitaban pues algún método para que estos niños, que a lo mejor no podían tener una incubadora o que no podían tener una serie de cuidados que los países desarrollados sí teníamos, pues comenzaron con esto de ponerlos desde muy chiquititos, desde que se pueda, incluso con tubo en la tráquea, no, pero ya con una mascarilla o unas narices, que unas cánulas nasales, que es lo que se llama CPAP o ventilación no invasiva, pues los ponemos con ellas y con un catéter, con las mamás y con los papás también, claro, que les decimos que se abran la camisa y que se pongan ahí. Sí. Y es encantador, es una cosa maravillosa. El niño mejora la respiración, que estaba agitada anteriormente, la frecuencia cardíaca estaba altísima, pues se baja a un ritmo normal, el color del niño, la cara la facies, la cara del niño te dice si está con confort, con disconfort, si tiene estrés, si tiene dolor, y entonces lo ves que está encantado. Oye el latido del corazón de la madre, al que está acostumbrado mientras está en el útero, y los niños mejoran, les quitamos todos estos aparatos y todas estas cosas y medicación mucho antes, y el resultado es muchísimo mejor que antes. Qué bueno. Ya vamos casi terminando. ¿Cómo recuerdan la llegada a casa? Ese primer encuentro con el bebé en su casita, Jacqueline. Pues la verdad que en sí no te lo crees. O sea, te vas del hospital contenta, pero también con miedo porque no sabes cómo te va a ir en casa, porque claro, en el hospital tienes el respaldo de las enfermeras y cualquier cosa que te surge, pues ellas te ayudan, te explican. Y tienes el chivato de la máquina que te dice si algo va mal o algo va bien. Y la verdad que, pero contenta. En unos días se te pasa ya todo y luego, por lo menos en mi caso, todo bien sobre ruedas. Hay un periodo ahí de adaptación, ¿no? De adaptarte a las circunstancias. Nosotros tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de las mamis que van saliendo, y a veces pues te llaman por hacerte algún tipo de pregunta, pues abro la ventana, pues quito al perro, quito al gato, o sea, claro, hay miedos y es normal. Pero que eso también pasa con los bebés que nacen con 40 pues semanas. Claro, pues tú imagínate habiendo visto a tu niño entubado, que no respiraba solo, que te han repetido 20 veces el tema de las defensas, que hay que tener cuidado, el miedo de la bronquiolitis, de los virus. Entonces, claro, salen con una... Pero es verdad lo que dice Jacqueline, que se te va pasando con el tiempo. Hay mamis que les duran más que otras, porque tampoco podemos sobreproteger, porque bueno, los niños se te van a poner malos porque son niños y eso hay que pasarlo, pero sí se vive con más miedo y con más ansiedad. Por eso es muy importante, ¿verdad? La labor que hace Apremate y cómo ayuda y cómo enseñan el camino que ya ustedes también tuvieron que caminar. ¿Dónde está Apremate? ¿Cómo entramos en contacto con ustedes? Pues mira, a través del Facebook ponen Apremate y nos encuentran ahí, o si alguien no puede usarlo por cualquier vía, pues nada, el teléfono es el 630-992-885, 630-992-885, y ahí pueden contactar con nosotros, que encantados, porque además empezamos vinculándonos mucho con el tema de los bebés y una vez el alta, pero ahora que nuestros niños tienen edad escolar, estamos ya con esa otra etapa, ¿no? De apoyar a los padres cuando ya comienzan a ver cositas en el colegio.
Muchísimas gracias por haberlo querido compartir con nosotros esta tarde en Roscas y Cotufa. Jacqueline Hernández, Ana Vanessa, mamá, que siempre tengan motivos para sonreír, ¿eh? Sí, siempre. Y gracias por invitarnos. Sí, Mucha gracias. suerte. María José y Pedro es la parte más profesional, la parte más técnica, pero también, como ha quedado demostrado, una parte con un montón de corazón, imprescindible para que las cosas salgan bien. A ambos también gracias y mucho éxito en el trabajo. Gracias. Muchas Un abrazo gracias, grande. chicos. Adiós. Vamos las dos, te llevaré hasta la luna, entre nubes de algodón. Yo seré tu caballero, te salvaré